Pues bien, muy buenos días a todos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado día 8 del presente mes, el Poder Judicial del Estado, a través de la Comisión y la Enlace Nacional en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género, les damos la más cordial bienvenida hoy martes 16 de marzo a la mesa panel Las mujeres en la era de la globalización, principales retos para superar, en la que participarán como invitados la doctora Reina Faride Peña Castillo, titular de la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. La maestra en Derecho Internacional, Katia Aguiar Cárdenas, directora de Compliance en la empresa agroindustrial General, asesora corporativa y docente de la Universidad Marista. El doctor Jorge Rivero Evia, magistrado de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, y la moderadora, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega, magistrada de este tribunal y enlace nacional en materia de derechos humanos e igualdad de género. Antes de comenzar, saludamos y agradecemos la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, abogado Ricardo Ávila Heredia, a quien cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todas y todos. Quiero primero que nada, a nombre de los órganos de gobierno del Poder Judicial, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Consejo de la Judicatura, manifestar nuestro reconocimiento por la realización de este importante evento que, como mencionaban, lo relacionamos con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es más que nada una lucha que tenemos muy presente, que todavía falta mucho realizar en ella. Bajo este parámetro, hablar de las mujeres en la era de la globalización, principales retos para superar, es sin duda una vista al futuro, es sin duda cosas presentes, pero que tenemos también que mejorar. Por lo tanto, maestra Reina, abogada doctora Katia, Jorge, en especial Ligia, por ese ímpetu y la necesidad constante de trabajar estos temas, reciban ustedes nuestro reconocimiento y el deseo de que este evento, como los anteriores, llene todas las esperanzas, llene todos los motivos por los cuales se realiza. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, magistrado. Previo al desarrollo de esta mesa, se hace del conocimiento de todos los participantes en esta sesión que durante la disertación solo se permitirá el uso del micrófono a los ponentes de la mesa, debiendo estos esperar a que su micrófono se habilite en el cambio de turno respectivo. Los invitados a este evento deberán mantener sus micrófonos en silencio para así evitar interferencias o ruidos y escuchar de mejor forma las intervenciones de los ponentes. De la misma forma, y en atención a lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, se informa que este evento está siendo videograbado para su divulgación en los medios digitales del Poder Judicial y para su archivo y reproducción con fines estrictamente académicos. En tal virtud, se deja a consideración del público la visualización de su cámara. Prosiguiendo con este acto, cedemos el espacio a la moderadora, magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega. Pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Muchísimas personas que solicitaron
tanto de aquí, de nuestro estado, como de diferentes estados de la República. Agradezco la atención de que cada día nos vamos sumando más a hacer que este marco internacional que se celebró el 8 de marzo, conmemorando a las mujeres que perdieron la vida en Nueva York, en Chicago. Las mujeres de hoy en día estamos presentes y estamos hablando de los derechos que tenemos y de la igualdad. Por eso, al platicar con mi amigo, el doctor magistrado Jorge Rivero, me dice: Ligia, vamos a hacer esta mesa panel, vamos a invitar a gente que está metida y que tiene conocimiento del empoderamiento de la mujer, que han salido, que han viajado, que han atravesado continentes. Y me refiero a la doctora Faride, a la doctora Katia, a la maestra Katia, que también es una mujer en el derecho internacional. Entonces hicimos este cuarteto de haces para demostrar que la mujer siempre ha sido importante en la vida, en el trabajo, en la familia, en la educación, en todos los aspectos. Hablar de la mujer sería nunca terminar. Mi madre, a quien yo amo, es una mujer que entregó su vida y que sigue entregándolas por nosotros. Por eso hemos invitado, para que empiece con este tema tan importante del empoderamiento de la mujer, a la maestra Katia Aguiar, que tiene 20 o 25 minutos para dirimir su temática. Adelante, maestra Katia. Buenos días, magistrada. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por el espacio para que platiquemos y conversemos de estos temas. Magistrado doctor Rivero Evia, muchas gracias por la invitación. Magistrado Ricardo Ávila, doctora Faride Peña, muchas gracias por compartir este espacio. Y en efecto, como vamos a entrar en el tema de la brecha salarial en virtud de género. Como ustedes saben, el feminismo y las luchas a las que se ha dedicado el feminismo a lo largo de la historia tienen diversas aristas, ¿no? Pero todo empieza, como bien nos recordó la magistrada, en la lucha por el derecho de acceso al trabajo, ¿no? Al trabajo remunerado, porque sabemos que por tradición y roles de género, la mujer ha venido dedicando un mayor tiempo a las labores del hogar, ¿no? Y esto resulta de una composición, y estoy segura que la doctora Faride nos lo explicará mejor, de una composición natural y antropológica del hombre, ¿no? Entonces, me gusta siempre empezar estas charlas aclarando que esto no es una lucha contra el género masculino, de ninguna manera. Esto es una situación en la que hoy estamos hombres y mujeres involucrados. Los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas están en juego, y lo que tenemos que hacer es hablar de la realidad en la que hoy nos encontramos, para poder encontrar soluciones juntos y en diálogo. Así que nuevamente le agradezco al Poder Judicial del Estado de Yucatán la oportunidad de hablar y de dialogar sobre estos temas, porque es nuestro primer deber, informarnos. Hubo muchos ejercicios en las universidades en los días pasados, donde, pues algunos de ustedes los habrán visto, donde las alumnas ponían sus cámaras y sus micrófonos apagados para invitar a los caballeros a dialogar sobre esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dialogar.
Entonces, bueno, si me permiten, yo voy a hablar sobre la brecha salarial en virtud de género. Y pues vamos a entender qué es esto de una brecha salarial. La brecha salarial es la distancia que hay entre el promedio de ingresos de hombres y de mujeres. Y se hace un total que lo conforman varios factores que ahorita vamos a platicar. Hay una brecha salarial directa, que es decir, la que mide exactamente cuánto gana el hombre en una misma posición y cuánto gana la mujer en esa misma posición. Y en esa brecha salarial realmente se ha logrado mucha mejoría. Hoy por hoy son menores los casos y la numérica en la que al mismo trabajo y al mismo trabajo corresponda un diverso pago. Sin embargo, ¿qué es lo que sí existe hoy? Un promedio de una distancia que se compone por los ingresos totales de la mujer. Y ahí es donde entran diversos factores de los que vamos a platicar. A manera general, ¿qué podemos decir? ¿A qué tipo de trabajo se dedica hoy la mujer? Que generalmente son trabajos o de medio tiempo o de menos remuneración. No están las mujeres presentes en puestos de alta dirección, que es donde los salarios son generalmente mejores. Y todo esto, ¿a qué se debe? Pues nos vamos a ir que la mayoría de estas situaciones se deben a los prejuicios de género y a la falta de flexibilidad que las empresas y que el esquema laboral diseñado para una realidad de hace 50, 60 años hoy no es. La realidad laboral, la realidad de las condiciones de trabajo de hoy no corresponden a lo que hoy las familias necesitan. Y es lo que han hecho otros países. No olvidemos que el tema de hoy es ver qué han hecho otros países para ir abordando y cerrar la brecha salarial. Entonces, existe incluso un día donde se conmemora, por así decirlo, la igualdad salarial. Es decir, son 3 meses adicionales después del año que tiene que continuar trabajando la mujer para lograr ganar lo que el compañero ganó al 31 de diciembre del año anterior. Y existe este movimiento internacional desde 1996 en Estados Unidos como el Equal Pay Day. Sin embargo, su origen no es en Estados Unidos, su origen es en 1975 en los países nórdicos, donde las mujeres salen a las calles 3 horas antes de la hora de conclusión de su jornada, desde antes de las 5 salían a las 2:42 o a las 2:30 según cada año y según la medición, para representar que su jornada laboral había terminado, ¿no? Y era un ejercicio muy interesante, las mujeres en la calle a ese momento, las escuelas cerradas, porque generalmente son las mujeres las que están en escuelas y en obligaciones de cuidado, y a partir de ese momento es que empiezan a generarse conciencias y empiezan a haber reformas legislativas en estos países que inciden en que hoy, en que hoy 40, 50 años después, la brecha salarial en esos países se ha ido reduciendo significativamente. Si hoy vemos la métrica de los países nórdicos, que son los países con mejor índice, con menor índice, con mejor índice en cuanto a temas de equidad de género, siguen siendo los mismos: Islandia, Suecia, Noruega, Finlandia, y este año la gran noticia es que en la medición del 2020 ingresa España por primera vez a la lista. México mejoró su posición, habíamos estado en el lugar 75 y ahora estamos en el lugar 25. Esto es una buena noticia, pero no podemos olvidarnos que se debe, acuérdense que son promedios. Entonces, el promedio de México mejoró por la presencia de mujeres en puestos de secretarías, ¿no? Entonces, sí ha habido una mejoría, pero seguimos, por ejemplo, con la brecha salarial en México que no se ha logrado mover de su lugar. Este índice que genera que se genera general tiene 4 subíndices que miden educación, o sea, acceso de las mujeres a la educación, participación política, participación en la salud y situación económica. Estos son los 4 subíndices. Entonces, en México mejoramos en el de la participación política. Y esto también nos habla que las cuotas de género en materia política han servido. Muchas personas, me incluyo, no es mi medida favorita
el que existan cuotas. Sin embargo, las cuotas son necesarias como una medida temporal para aumentar la visibilidad de las mujeres en donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso es la brecha salarial. Varios institutos internacionales la miden, la OCDE, el Banco Interamericano, pero más o menos todos coinciden en que en México hoy la diferencia de salario entre hombres y mujeres, y repito, es la media de salarios, porque yo sé que algunos empresarios dirán, no es cierto, yo les pago exactamente igual a mis empleados hombres y a mis empleados mujeres por el mismo trabajo, y está bien. Recuerden que esto es un promedio de todos los ingresos de las mujeres en la actividad económica medible, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito más, hay dos índices también, el que mide el salario directamente y el que mide el ingreso. Y el ingreso no se compone solo de salario, ¿no? Se compone de rendimientos financieros, de plusvalías por inmuebles y cualquier otro emprendimientos en los que la mujer todavía no tiene el acceso, ¿no? Hay un dato aterrador que es el 90% de las mujeres aún no tiene acceso a la propiedad privada en el esquema global, ¿no? Y luego si hablamos de cuestiones en donde por cultura o por religión hay prácticas aún tremendas que lo único que hacen es seguir perpetuando estas grandes diferencias en cuestión de derechos entre los dos géneros, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo, retomando este tema de la brecha salarial, también hay diferencias en virtud de la raza, ¿no? En Estados Unidos se mide la brecha salarial para las mujeres latinas, para las mujeres afroamericanas, para las mujeres asiáticas e incluso llegan a ser 8 meses más de trabajo, ¿no? Entonces es tremendo esta situación de la diferencia de ingreso. Las mujeres en México tenemos 3% más, 53% de educación terciaria, ¿no? Entonces no es una cuestión de una falta de educación, tampoco es una cuestión de falta de leyes, porque tanto en la Constitución tanto en la Constitución como en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2006 se ha garantizado que exista la igualdad de oportunidades y de trato a hombres y mujeres, ¿no? Y entendiendo que la igualdad de género, y ahorita en estos tiempos hay mucha información sobre identidad de género y hay mucha confusión, ¿no? Y además me gustaría centrarnos en qué es igualdad de género, al menos lo que se ha definido por los organismos internacionales, es el acceso con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de los bienes, recursos y servicios de la sociedad y a la toma de decisiones en todos los ámbitos. Entonces, eso es la equidad de género. Eso es lo que queremos lograr, que hombres y mujeres participen, tengan derecho a participar, por supuesto, y participen en la toma de decisiones. México, les decía que ocupa ahorita el lugar 25, ¿no? Hemos mejorado. Entonces, ya vimos que no es una cuestión de falta de leyes. Tanto la Constitución como una ley especial inciden y han logrado establecer mejorías que los vemos en este cambio del lugar de México al lugar 25. Tampoco es una cuestión de que no sea conveniente, al contrario, hay mucha teoría que habla sobre el beneficio de tener a las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones, ¿no? Por ejemplo, el retorno de inversión se ha visto que es 30% mayor en donde hay mujeres en puestos directivos. Para una empresa tiene una mayor disponibilidad de talento, ¿no? Porque al tener diversidad de opiniones, de percepciones, pues seguramente va a tener un mayor éxito, ¿no? Sin embargo, aún no se ha logrado. La OCDE desde hace 5 años dice, ya no sabemos cómo decírselo a los países y a los empresarios que incluyan a las mujeres en donde se toman las decisiones, ¿no? Y ese es el tema, que aunque las mujeres están incluidas en la fuerza laboral, en México el dato es que 45% de las mujeres participaban en la actividad económica pagada, y a raíz de la pandemia se calcula que ha bajado a un 40-42%.
En Italia, por ejemplo, el 99% de los trabajos que se perdieron a los inicios de la pandemia el año pasado fueron 99%, fueron todos los trabajos que se perdieron fueron de mujeres. En México hay varias mediciones. Lo que todos los países y la numérica demuestra es que a la mujer es a la que más le ha afectado esta situación de la pandemia. En algunos foros desde hace algunos meses platicábamos sobre todo este trabajo virtual y esta situación de estar en casa ha visibilizado muchísimo el trabajo que la mujer realiza en su casa. Y pensábamos que iba a ser algo muy benéfico, ¿no? Esta visibilización, decíamos, va a lograr que estos cambios se aceleren. Y lo que hemos visto es que no, a la mujer es a la que más le ha pegado en su economía, en temas de violencia, pues todos ahora el 8 de marzo estuvimos recordando las estadísticas, cómo han aumentado la cantidad de llamadas en cuanto a cuestión de violencia doméstica, en niños también. Entonces, lo que pensábamos hace un año que nos iba a generar una gran visibilidad y que iba a ayudar a cerrar, a colmar la brecha salarial, pues tal vez no está siendo por sí sola. Entonces, esto nos habla también de que la situación tenemos que tomarla, el toro lo tenemos que agarrar por los cuernos y tenemos que generar acciones desde la empresa, desde el gobierno, desde los individuos para generar cambios, porque solos no se van a dar a pesar de esta situación tan tremenda que estamos viviendo a nivel mundial. Siguiendo con el tema, más bien para entender por qué hay esta brecha salarial. Ya dijimos que no es por ley, ya dijimos que no es porque no le convenga a la empresa, como tal vez hace algunos años se podía pensar que las mujeres que estaban haciendo, en donde se toman las decisiones, no saben, su lugar no es este. Ya vimos que no. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer le dedica 4 horas más al trabajo de casa. Y este trabajo doméstico no pagado y obligaciones de cuidados con los papás, con familiares enfermos, los realiza tradicionalmente la mujer. Entonces la mujer pues tiene una doble jornada laboral, realiza su trabajo económicamente remunerado, pero regresa a casa a continuar laborando. Y eso la limita en su tiempo, en su energía disponible y sobre todo en el tipo de responsabilidades que puede acceder al estar combinando esta doble jornada laboral. Además, ¿qué tenemos? Los prejuicios inconscientes de género. Tenemos, y más en los países latinos, tenemos una idea muy clara, muy fija, de qué es lo que tiene que hacer un hombre y una mujer, tanto en familia, tanto si son solteros, como cuando están trabajando, ¿no? A la mujer se le mide con una vara distinta, digámoslo en términos sencillos, si se me permite, se le mide con una vara distinta que se le mide al hombre, ¿no? Y no lo digo por decirlo, hay estudios que lo han evidenciado, ¿no? La forma en la que se percibe el éxito de una mujer en la empresa, la forma en que la mujer ejerce el liderazgo en la empresa, se percibe muy distinto a cómo se percibe a un hombre. Hace poquito una de las mujeres en la secretaría, en primer fila de gobierno federal, tenía a dos personas con ella, ¿no? Tenía ambos doctores, doctores no médicos, doctores como el doctor Jorge Rivero Evia, y al hombre se dirigió ella misma, se dijo, doctor, y luego a la mujer, también doctora, la llamó por su nombre, ¿no? Y ella misma después hizo la reflexión, decir, bueno, ¿por qué al hombre me dirijo a él por su cargo y a la mujer con esa familiaridad, tal vez sin ninguna mala intención, no le doy el reconocimiento que ella tiene en este contexto, ¿no? No era, por supuesto, una conversación familiar, personal. Entonces, vemos cómo a la mujer todavía le cuesta esta parte de ser reconocida por sus méritos laborales, ¿no? Y cuando es reconocida, pues no falta el comentario en el que, bueno, pues a qué precio, que a quién tuvo que dejar, ¿no? Que los hijos están solos y quién está educando a esos machos. Es que esa señora trabaja y por eso los niños están así. Y cuando eso nadie lo ha dicho del caballero que ha estado trabajando, incluso pues en los 80s, y sabemos que esta cuestión del workaholic estuvo muy, muy en boga. Hoy ya estamos moviéndonos un poco el péndulo hacia
hacia la reconstrucción y la valorización del ser humano principal como el eje, no como el instrumento del trabajo, sino como el centro del trabajo. Y esta pandemia sí nos ha servido para visibilizar la importancia de la vida familiar, ¿no? Y más que la importancia, la realidad de la vida familiar en los seres humanos, ¿no? Y nos ha hecho vulnerables y nos ha mostrado nuestras vulnerabilidades al tener que hablar de enfermedades, al abrir las puertas de nuestras casas a las reuniones y al tener a nuestros hijos aquí al lado metiéndose en las clases, y me ha tocado mucho saludando a los alumnos y ya lo conocen por el nombre. Y pues bueno, esa es nuestra realidad, una realidad que por muchos años como que ocultábamos, ¿no? Y separábamos drásticamente nuestra vida personal de nuestra vida profesional. A mí en foros como estos, bueno, hoy tenemos los micrófonos apagados, pero en foros como estos a veces nos preguntaban, sobre todo las jovencitas nos preguntan, ¿cómo le haces para malabarear los roles profesionales y personales? Y por muchos años he madurado la respuesta, y creo que la respuesta correcta es hablar de una integración. Creo que eso, más que estar malabareando dos aspectos diferentes y separados de nuestra vida, es entenderlos como una integración. Y eso ha logrado la pandemia, ¿no? Que nos hemos visibilizado como seres familiares, hijos de alguien, papás de alguien, esposos, con familia, ¿no? Con un entorno familiar que nos preocupa y que nos llevamos al trabajo, ¿no? Y de ahí la importancia de hablar de estereotipos de género, porque seguimos penalizando a la maternidad, ¿no? Pues ustedes lo saben, antes no se podía contratar, bueno, la ley permitía cuando la mujer estaba embarazada ser despedida del trabajo, incluso aunque no fuera una cuestión legal, las mujeres sabían que el momento que se embarazaban pues era el momento de dejar de trabajar, y no porque no quieran, ¿no? Bueno, habrá quien así lo decida y lo felicito, pero el problema es que, acuérdense que, ¿qué es lo que dice la ley? La igualdad de acceso a los derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas no han implementado las medidas de flexibilidad que permitan a la mujer continuar en su carrera profesional cuando así lo decida. ¿Con qué? ¿Qué podría ser una empresa? Guarderías en sitio, horarios escalonados, horarios flexibles, y por el contrario, las empresas penalizan a las mujeres, ¿no? ¿Y en cuánto te voy a reducir el sueldo? Y ya no vas a venir, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué? Porque no tenemos al ser humano como el centro, ¿no? Estos estereotipos también en el trabajo afectan desde el momento al reclutar, ¿no? Se piensa que el hombre es más flexible y que va a aguantar más. Entonces, ahorita que los empleos han caído, pues las mujeres nuevamente nos metemos a esta situación en la que ante hombre y mujer, probablemente sin decirlo, el empleador va a pensar, pues me voy con el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar en casa, tiene que estar atendiendo la escuela de los hijos, el Zoom, los va a tener encima, y probablemente haya quienes tomen la decisión de no contratar mujeres, ¿no? Aunque la ley lo prohíbe. Pero bueno, de nuevo, estamos hablando de estereotipos que son inconscientes y nuestra obligación es irlos haciendo conscientes, ¿no? También, el sesgo por maternidad es tremendo, ¿no? Esta barrera, una vez que la mujer empieza a tener familia en algunas empresas, no es bien visto y no es bien recibido. Y ya en el trabajo, pues nos metemos con estos temas de sexismo, y tal vez ahorita no me metería ese tema, vamos a seguir hablando de brecha salarial, ¿no? Otra de las razones de la brecha salarial es la segregación sectorial. Las mujeres por rol se han dedicado a actividades que son menos pagadas. Educación, cuidado de niños, de ancianos, de enfermos, limpieza. Y esos son los trabajos de medio tiempo y menor pagado. Entonces, esto nos limita en la mejora económica del promedio. Las mujeres sigue habiendo estereotipos de competencias netamente masculinas y netamente femeninas. Y no hemos tenido acceso en México, ni el 9% de las mujeres estudia ingeniería, ciencia, tecnología, matemáticas. Ha ido mejorando el número, pero ni el 10% estudia estas carreras, que son las mejores pagadas por la estadística.
Entonces hay una sobrerepresentación de las mujeres en los trabajos de menor paga. Y también las estructuras laborales rígidas, ¿no? Esta es otra de las causas de la brecha salarial. No hay flexibilidad, o bueno, al menos no habíamos tenido la necesidad de vivir con la flexibilidad, y seguíamos valorando y premiando la cultura del presentismo en las empresas. Y esto es lo que tenemos que ir transformando y entendiendo, y en eso la pandemia sí nos ha ayudado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y lo resume el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Establecen 4 aceleradores. ¿Cómo vamos a ir cerrando la brecha salarial al entender del acceso a trabajos menores pagados para las mujeres, de los prejuicios de género, de toda esta cuestión que ya platicamos sobre la segregación sectorial, el ambiente laboral rígido y el trabajo doméstico no pagado? Tenemos que abordar esto. ¿Cómo? Incrementando la participación de la mujer en más sectores. Incrementar el trabajo de la participación de la mujer en puntos y en lugares, en posiciones de liderazgo. No dejar de pensar en cerrar la brecha salarial directa y generar una calificación de las mujeres, una calificación educativa y entrenamiento en estas tareas que son mejores pagadas, y me refiero a las áreas de ciencia, tecnología y matemáticas. Y últimamente hemos tenido acceso a muchas campañas. En Boomerang hicimos una campaña que se llama Un Futuro Brillante, que invitamos a una mujer mexicana que trabaja en la NASA para hablar sobre qué es ser una mujer en ciencia desde pequeñas, ¿no? Y entonces esta visibilidad y el que las niñas desde pequeñas vean que el mundo es mucho más amplio de lo que a veces la forma en la que nos dirigimos a ellas, a las niñas, desafortunadamente, ¿no? Lo que escuchan, ¿no? Lo que están escuchando en la calle, pues la mujer tiene que... me acuerdo del ejemplo del hijo de un amigo abogado, la hija de un amigo abogado, que le estaban comprando un juguetito de esos maletincitos de doctor, y le dicen, ay, mira, le estamos comprando a la niña un estuche de enfermera. Y él se quedó pensando, dijo, ¿por qué de enfermera? ¿No? Si podría ser de doctor, ¿no? Entonces, a veces nosotros, sin quererlo y sin ninguna mala intención, seguimos incidiendo en la forma en la que estamos educando a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, si uno de los aceleradores de los que se habla como una mejoría para cerrar la brecha salarial es ilustrar a nuestras niñas y educarlas en estas labores y en estas profesiones en las que van a tener una mejor paga. Visibilizar el trabajo de la mujer y el trabajo de la mujer en posiciones de liderazgo. Esta fue una campaña que hizo IBM. IBM se dio cuenta que tenía muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo. Y entonces empezó una campaña muy sencilla: poner fotos de mujeres en sus pasillos, de mujeres en roles de liderazgo, en liderazgo político, en liderazgo empresarial y liderazgo científico. Y simplemente lo que se ha comprobado es que el hecho de ver mujeres en posiciones distintas ayuda a ir cambiando poco a poco los estereotipos de género. Y bueno, entonces ya platicamos de qué es la brecha salarial, de cuáles son sus causas y hacia dónde hay que dirigirnos. Y aquí me gustaría enfocarnos en las experiencias internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Están estos 4 aceleradores. ¿Qué tenemos que hacer? Atacar estas causas de segregación sectorial. La ONU Mujeres sigue recomendando las cuotas en materia de participación política, y Yucatán lo ha hecho, ¿no? Reformas constitucionales para garantizar la paridad sustantiva y transversal. Sigamos haciendo eso, ¿no? La ONU ha generado diversas campañas, She for She, He for She, donde alentan a los niños y adolescentes para que rompan con los estereotipos. Desde la política pública, ¿qué podemos hacer? Fíjense que hace 2 semanas se aprobó en el Senado una ley que prohíbe, desde Boomerang la impulsamos con el apoyo de la senadora Indira Kempis,
impulsamos que se deje de preguntar a las mujeres cuál es su salario en una entrevista de trabajo. Esto en Boston se vio que era parte de lo que estaba anclando a la mujer a un salario bajo. Entonces, cuando el reclutador no pregunta el sueldo que tiene una mujer, simplemente le va a ofrecer lo que la vacante propone y no le va a ofrecer algo relacionado con lo que ella ya trae. Y esto va a ser ley, va a entrar en vigor, pero son mejoras pequeñas, pero que pueden generar muchos cambios. En Estados Unidos se ha implementado un sistema de reclutación ciega. Y en Estados Unidos también porque hay una cuestión de diferencias raciales. El hombre se dan cuenta del origen de los individuos en el reclutamiento. Entonces se ha pedido que se quite, por supuesto, la fotografía, ellos van más avanzados que nosotros, cualquier referencia al sexo del individuo y en los nombres, ¿no? El nombre y el apellido, para que de verdad el reclutamiento sea basado en las capacidades técnicas de esa persona para ese puesto. Esta es otra cosa que podemos hacer y que es sencilla. Presencia de las mujeres en consejos de administración. Y aquí ha habido un gran debate porque en otros países se ha vuelto ley, en algunos países se ha vuelto ley que cierto porcentaje de mujeres tiene que estar en consejos de administración en empresas que cotizan en bolsa, no en empresas privadas. Y en México no es una reforma, que no se ha puesto sobre la mesa, que se ha discutido y lo que se discute es que probablemente no haya suficientes mujeres con la formación y las capacidades para asumir esas responsabilidades. Entonces, de nuevo, escuchamos lo que dice la ONU. Bueno, generen educación en esas materias en donde las mujeres van a estar mejores pagadas, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer desde la política pública? Pues garantizar un ambiente favorable para la lactancia, para la maternidad y para el cuidado de los hijos. Muy importante contar con espacios seguros donde las mujeres puedan dejar al cuidado de terceros profesionales a sus hijos. No voy a seguir con este tema porque sabemos que es un tema que se ha vuelto un poco político. Pero es importantísimo que las mujeres tengan este acceso para poder dedicarse al trabajo remunerado. Eso es lo que nos toca desde el lado de la política pública y desde la empresa. ¿Qué podemos hacer en las empresas? Desestigmatizar la flexibilidad, y creo que eso sí ha logrado la pandemia, visibilizar las ventajas de la flexibilidad, proporcionar servicios de guardería en el sitio. Y esto, ha habido reducciones de $700 millones en el pago de rentas de bienes raíces con la fuerza de trabajo en casa ahora, ¿no? Desde el individuo, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar nuestros propios prejuicios, ¿no? Evitar bromas sexistas, que estamos llenos de bromas sexistas. En los ejercicios de la semana pasada, eso invitábamos a los muchachos, reflexionen, ¿no? Cuando ustedes están solos, ¿cómo se expresan de las mujeres, ¿no? ¿Cómo son sus chistes? Y desde ahí también estamos construyendo. Entonces, es interesante ver que desde la política pública hay mucho que hacer y también desde el individuo hay mucho que hacer. Les quería comentar especialmente el caso de España y qué fue lo que hizo para lograr entrar a este famoso top 10 en pocos años. Logró entrar al top 10 principalmente por tener mujeres en el Parlamento. Eso es lo que ha hecho que haya una mayor representatividad. Y ojo, no es solo la representatividad, ¿no? No es solo que las mujeres estén físicamente ocupando esos puestos, es que al tener el punto de vista femenino en donde se toman las decisiones, es que el mundo va a ser más incluyente. Entonces, cuando hablamos de esta brecha salarial, no es solo una cuestión de que es justo o es injusto y que yo trabajo igual y que estoy terminando ganando menos. No es eso, es que el mundo se ha perdido de talento, ¿no? Y de tomas de decisiones completas que integren al individuo. Y eso nos lo hemos perdido con un sistema que le ha cargado la mano al hombre con la parte económica y bueno, también el hombre debe participar en la vida familiar que tradicionalmente ha sido reservada para la mujer. Entonces también el hombre se ha perdido mucho con nuestro sistema. Entonces, bueno,
hay muchos ejemplos de qué es lo que han hecho otros países, desde la ley, igualar el permiso de paternidad al de maternidad de manera y obligatorio para que el hombre también esté en la calle haciéndose cargo de los niños, con la carriola, con los pañales, llevándolos a las escuelas. Las cuotas han demostrado ser buenas, aunque nos gusten o no. Y en México seguimos teniendo un gran reto en la parte de directivos. Seguimos estando 5% de mujeres en puestos directivos, 15% en consejo de administración. Seguimos muy abajo ahí. Tenemos que generar las políticas que le permitan a la mujer ingresar al ambiente laboral, de un ambiente seguro, sin descuidar, sin sentir esa culpa que genera dejar a la familia, ¿no? Entonces el reto es grande, pero ejemplos hay muchos de lo que ha ido funcionando en 30, 40 años. Se ha logrado cerrar la brecha salarial en otros países y yo creo que en México podemos también seguir implementando estas medidas, tropicalizarlas a lo que nos funciona y bueno, visibilizarlo y entender esto como un trabajo de todos y de todas, no como un trabajo de mujeres. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces, no es un trabajo solo, no solo a las mujeres nos corresponde estar trabajando en esto. Y bueno, pues con esto concluyo. Asumo que después va a haber algún momentito de dudas. Muchas gracias por el espacio nuevamente y le cedo la palabra nuevamente a la magistrada Cortés, agradeciéndole nuevamente esta oportunidad. Pues muchas gracias. Efectivamente, nos damos cuenta de toda la realidad que acaba de exponer la maestra Katia. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera del continente y regresar al continente e ir a otros países latinos, Centroamérica y nuestra República Mexicana, vemos que sí, como tú dices, ha avanzado México, sí ha avanzado, pero no lo que queremos, ¿sí? Porque nos damos cuenta y ahora en estas últimas generaciones estamos viendo universidades de aquí de nuestro estado, no voy a otros, de nuestro estado, mujeres que tienen un liderazgo, que tienen ya una maestría, que tienen un doctorado, algo que realmente, pues voy a hablar de mí, no lo tuve, porque no tenía el tiempo ni la posición, ¿sí? Pero veo que ahora, como tú bien dices, hay que abrir, hay que dar ejemplo, hay que dar testimonio. Y entonces la mujer trabaja y no importa en dónde trabaje. Lo que importa es que el testimonio que nosotros les damos a estas jóvenes les está sirviendo para ser líderes y llegar a ser algo más que una simple empleada, porque son comentarios de alumnos. Cuando uno trabaja con alumnos, aprende, y aprende mucho. Me encantó todo, el ambiente, la lactancia. Quiero decirte que aquí en el Poder Judicial ya tiene varios años que hay lugar especial para las mamás lactantes, ¿sí? Y eso es muy importante, porque tenemos que proteger a la mujer, tenemos que proteger la vida. Muchísimas gracias. Más adelante, el doctor nos hará una globalización del empoderamiento de la mujer. Le damos el uso de la voz a la doctora Reina Faride. Bienvenida, doctora. Y muchas gracias, Katia. Mira. Y de mudos, ahí está. Sordos. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. De verdad, qué gusto coincidir esta mañana, sobre todo en este mes que pues tiene una representación simbólica pues muy importante para nuestra sociedad. Agradezco muchísimo, como siempre, la calidez con la que el tribunal, a pesar de la distancia, nos trata.
al presidente magistrado Ricardo Ávila, a nuestra querida magistrada Ligia Cortés, gran amiga, y también pues a un gran estudioso, también el doctor Jorge Rivero. Y es un gusto escucharte, Katia. Me parece que nos has llevado por la numeralia de estas plataformas del trabajo para las mujeres de manera muy clara. Y espero entonces que justamente escuchando a la maestra Katia coincido en varios elementos y sobre todo vamos a ver, ¿no? El tema del empoderamiento, y me parece que hay conclusiones que van hacia el mismo camino, ¿no? De entrada, bueno, me tomé la libertad de que precisamente en esta mesa que, bueno, vamos a hablar de mujeres, ¿no? Pensar en niñas desde el principio, ¿no? Las mujeres y las niñas en la era de la globalización, ¿no? Porque sin duda el origen está ahí, ¿no? En el desarrollo. Y pensando en los retos en este tiempo para presentarles estas reflexiones y sobre todo algunos hallazgos que se han encontrado a partir de esto, es que uno de los retos importantes en una era como la nuestra es construir la paz, ¿no? Y la UNESCO me gusta mucho como la forma en la que empuja, vamos a decir desde su plataforma, dice construir la paz en la mente de las mujeres y los hombres, ¿no? En ese sentido, a mí me parece, voy a hacer como voy a ir como de al final y luego regresaré. Pero una cosa muy importante para nosotros, yo creo como sociedad, es reparar los daños históricos, ¿no? Y de esa reparación de los daños históricos está precisamente pues las brechas, los grandes puentes que no se forjaron y no se construyeron, y entonces en esa parte fue más que un puente, fue un abismo, ¿no? Y los abismos han generado pues malestar, han generado también y mucha inquietud, y precisamente al final pues la movilización, la conciencia, nuestras narrativas y nuestros movimientos van hacia que generemos ahora esos puentes, a construirlos de manera artesana. Y yo creo que una tarea importante que sí tenemos hoy por hoy, y lo he pensado después de, bueno, yo tengo ya casi 20 años trabajando con víctimas, y es sanar el tejido social, porque nuestras historias forman el tejido social, y si como individuos realmente y grupos y colectivos no hemos podido sanar estas historias de nuestro pasado, de nuestra sociedad y nuestro presente, evidentemente seguiremos reproduciendo de una manera u otra en ámbitos diferentes, inclusive, bueno, la magistrada ha comentado, la maestra Katia, entonces me parece que por ahí. La cuestión ¿es posible? Entonces yo tejí un puentito que nos va a hablar hoy del empoderamiento. Y yo estaba muy entusiasmada de hablar de esto porque, bueno, la idea es como compartirles algunas experiencias sociales de ellos. Y quiero comenzar con que si vamos a hablar de manera global, Naciones Unidas tiene una sección muy importante que hace un estudios como el INEGI de las Naciones Unidas, que tiene que ver con el Fondo de Población. Y ese Fondo de Población, estudiando en todo el mundo estos indicadores justamente, emitió este breve reporte técnico que habla como de el COVID-19, un lente de género, ¿no? Y específicamente esta sección se encarga del tema de salud, derechos humanos e igualdad de género. Y entonces encontró que el 70% de la fuerza laboral es mujer, ¿no? En el sector social y de salud. Esto es su reporte de 2020. Y ese 70% pues mueve básicamente el mundo. Entonces, si el 70% es mujer, diríamos que las mujeres pues movemos al mundo. Obviamente, ¿no? En esta premisa de la multiplicidad y sobre todo de pensar que buscamos una igualdad con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros padres, es decir, en la integración de los géneros. Pero bajo esta premisa, también tenemos que pensar que si ese 70% es como la base, ¿no? En el sector social y de salud en cuanto a fuerza laboral,
pues la salud y bienestar de las mujeres es muy importante, es imprescindible, no solo importante, ¿no? Porque moviliza esa parte fundamental. Y gentilmente aquí la oficina del INEGI en el estado de Yucatán siempre está compartiendo información muy valiosa y quiero mostrarles algunos indicadores entonces del por qué tenemos que estar bien, ¿no? Tratando de ir a la parte de la salud. Y entonces verán que la flecha señala ahí como una diferencia, dice satisfacción con la vida a nivel nacional por sexo. Independientemente de las gráficas, que son muy ricas, no es su detalle, quiero que se fijen en el cuadro donde señala precisamente esas diferencias de hombres y mujeres y cómo la satisfacción con la vida, vamos a decir, en general a nivel nacional, para las mujeres es como ligeramente abajo de los hombres. Y bueno, ciertamente son unas décimas que nos puede hablar de diferencias, ¿no? Pero son diferencias que en décimas podremos decir que tanto es tantito, pero son diferencias importantes a nivel también de la percepción. Y más cuando nosotros en calidad, en satisfacción con la vida en general, INEGI, esto es una información reciente, ¿no? De la última encuesta, ¿no? Incluso midieron enero del 2021. Parece interesante porque como que los mexicanos estamos en un 8, ¿no? Y esto se mide en la escala del 0 al 10. Traducir esta información, bueno, significa que, bueno, no alcanzamos a lo mejor el 10, pero que en general con otros países pareciera ser que nosotros nos puntuamos mucho mejor a pesar de las adversidades, ¿no? Entre ellas, pues todo lo que conmociona el país. Pero estas diferencias entre género resulta que cuando nos vamos a grupos etarios, ¿no? Siempre por grupos de edad entre mujeres de 18 a 29, 30 a 44, 45 a 59, siempre estamos por debajo de la percepción, ¿sí? Comparativamente en relación a los hombres. Pero, ojo, cuando estábamos así a los 60 o más, esa aumenta. Es decir, ahora sí, hay una diferencia sustancial entre la satisfacción que muestran las mujeres, por ejemplo, entre los 45 y 59 años, que es la parte, vamos a decir, más baja, la puntuación más baja, aquí como 7.7 y de 60 años más adelante. Yo me preguntaba, decir, ¿cómo fluctúan estas percepciones? Es decir, que las mujeres, vamos a decir, a edad ya más adulta, entonces los hombres bajan esa calidad, ¿no? Esa satisfacción con la vida en cuanto a percepción y las mujeres se incrementan. Pensaba que las mujeres en la psicología se han hecho muchos estudios y alguna diferencia importante en desarrollo de hombres y mujeres es que las mujeres nos orientamos a las relaciones, ¿no? Mientras que los hombres son más instrumentales, es decir, más orientado a la práctica, al hacer, a la tarea, y las mujeres no significa que no, pero la parte, digamos, más gratificante es la que tiene que ver con las relaciones. Y las etapas de vidas nos llevan a diferencias también en cuanto a esto. Me pareció que INEGI aquí señala un distintivo muy importante en el que pues habrá que ver por qué no estas diferencias sin duda abonan a estas grandes diferencias que hablamos en nuestra cultura, ¿no? Siempre la mujer tiende a estar poquito abajo en relación a esa satisfacción hasta que llega a la tercera edad. ¿Okay? Y por otro lado, bueno, esta parte que evalúa INEGI en relación a qué también nos sentimos con nosotros, aquí en la flechita muy puntualmente, dice, cuando algo me hace sentir mal, me cuesta volver a la normalidad, y voy a tratar un poquito hablando de nuestro escenario actual. Y hay una diferencia ahí de unos puntos también entre, sobre todo, estamos hablando de 2020-21, donde específicamente esta diferencia significa que, ¿no? A las personas nos está costando en esta siguiente tabla, quisiera que se fijen en el rosa profundo, dice, cuando algo me hace sentir mal, me cuesta volver a la normalidad, ¿no? Y decía que en general ya
comparando enero del 2020 con enero del 2021, se encontró que como que se intensificó este ítem, esta percepción hacia el lado negativo. Es decir, nos cuesta más, ¿no? Obviamente de cuando empezó la pandemia a cuando nosotros ya tenemos un año de ella. Y tomando en cuenta la referencia que se comentaba hace un momento sobre el tiempo de las mujeres, me pareció interesante también hacer notar, ¿no? Porque esto le vamos a dar también un sentido desde el empoderamiento, que el tiempo de las mujeres, dicen, vale oro, ¿no? ¿Por qué? Por la multitarea, y ya no solo multitarea, ya en contingencias, la versatilidad de la multitarea, no solo hacer varias cosas al mismo tiempo, sino poder maniobrarlas y que todas sean óptimas, porque esa es otra cosa, ¿no? Ese talento, vamos a decir, se han hecho estudios neurológicos donde dicen, no, es que esto tiene que ver con la estructura biológica de la mujer. Parece ser que en la estructura, ¿no? En la toma de decisiones, una mujer neurológicamente se iluminan regiones del cerebro que pueden hacer que la mujer sea más óptima, es decir, tenga atención concentrada en las múltiples tareas en menos tiempo a comparación de los hombres. Y como hablaba de una diferencia entre hombres y mujeres a nivel de psicología, doy también a nivel biológico porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y en este dato del tiempo, muchas veces en temas de violencia o en temas de riesgo, se pregunta por qué como que nosotros desistimos al acudir, ¿no? Hay otros datos, pero uno hablaba del tiempo, de la espera. Y en realidad el INEGI da un dato que dice que, bueno, de un porcentaje importante, dice, en algunas denuncias se manifestó que 2 horas o menos, lo cual no es un mal tiempo. De hecho, vamos a decir que incluso si uno va a pagar un servicio, te puedes llevar esa misma cantidad para hacer una denuncia, que es un proceso complejo. Sin embargo, decía que hay un 33% que pueden ser más de 4 horas, y ahí sí habla de una variable en donde yo creo que sí, para una mujer, si eso implica tiempo, está hablando de vida. El tiempo es crucial, el tiempo es vida. Por lo tanto, introduzco este concepto del empoderamiento. Yo creo que todos lo hemos escuchado, pero quise hacerlo también desde la parte social y científica y desde los modelos reales del empoderamiento, porque no es solo creer que podemos, ¿sí? El empoderamiento significa adquirir y fortalecer, ¿qué cosas? Capacidades, estrategias y protagonismo. Un protagonismo que nos permita generar autonomía e independencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Naciones Unidas, desde la parte global, se ha enfocado a prácticas que, sobre todo en ambientes donde existen y en regiones, estoy hablando África, Latinoamérica, ciertas zonas específicas de Latinoamérica, se generen programas para acompañar a las mujeres por otras mujeres para lograr un empoderamiento positivo. ¿Qué significa? Poder crear las condiciones desde una toma de decisiones. Y en ese sentido, tanto Naciones Unidas lo ha visto como una acción humanitaria y también para la paz, ¿no? Porque ninguna brecha de ningún tipo ayuda a la generación de paz, ¿no? Entonces el empoderamiento también está versado sobre que pues ya la paz es un derecho humano, ¿no? En las cartas magnas de las Naciones Unidas. Y que ese logro de igualdad, ¿no? Vamos a decir, nos vería como socias del cambio social. Y esto es bien importante en el empoderamiento visto para el cambio social. Definitivamente nuestros pronunciamientos, nuestras marchas son importantes porque tiene que ver con la reivindicación. Y es entonces donde regreso a la pregunta inicial. Lo que nosotros también necesitamos es lograr, ¿no? También hacer un tránsito hacia este empoderamiento que permita lograr cambio social a través de acciones y que estas acciones nos lleven precisamente a regenerar tejido social, a generar estrategias muy puntuales, ¿no? Para lograr. Y les voy a mostrar, les quiero compartir 3 ejemplos en el mundo, ¿no? En donde el empoderamiento social de la mujer, impulsado por estos lineamientos de Naciones Unidas,
resultó exitoso, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, comentaba que, por ejemplo, acá en el punto 6 de estos 7 que ONU Mujeres maneja precisamente para lograr incidir en esto, habla de iniciativas comunitarias y de cabildeo, ¿no? Estas iniciativas en grupos de mujeres, ¿no? Hace que puedan sumarse y que pueda haber acción social. Parte del informe que les comentaba daba un dato que me pareció interesante también compartir. En el cuadro aquí lila, ¿no? Pueden ver ustedes, decía que este informe que después de la experiencia del COVID, en el punto en el que estamos, hay 48 millones de mujeres y niñas, ¿no? Estos reportes ya dicen mujeres y niñas. Posiblemente un cambio también es que nosotros tenemos que pensar cada vez que hablamos de nosotros y mujeres, niñas. Muchos, yo creo que de los pronunciamientos que ahora podemos ver ya incluye el tema de las niñas. El discurso de las niñas, porque son etapas de desarrollo diferente y en niñez se tienen y se está dotada de mucho menos capacidad de autonomía y decisión. Así que como que tenemos que jalar, ¿no? Hacia ese punto para que se visibilice que la niñez, ¿no? Específicamente las niñas, que si tocamos ahí el tema sensible del problema, vamos a encontrar, ¿no? Que, por ejemplo, pues México tiene un alto reporte, por ejemplo, de homicidios violentos. Es uno de los países, de hecho, OCDE lo había puesto en el número 1 de homicidios violentos en contra de la niñez, específicamente de niñas, ¿no? Y entonces dicen, ya se requiere y se necesita esa asistencia humanitaria y de protección. Entonces, y una aseveración ya no es porque yo lo diga o en este panel nosotros, aquí están los datos. Este informe internacional dice, mujeres y hombres son impactados diferencialmente por el COVID. Me parece que estuvo muy claro todo el tema laboral y sobre todo, por ejemplo, también hay ámbitos muy sensibles en temas de salud como la parte de salud sexual y reproductiva, ¿no? O sea, estamos impactadas diferencialmente con la contingencia. Y bueno, unos datos y vamos a ver estos ejemplos, vamos a ver estos ejemplos de empoderamiento social que llegaron a prácticas exitosas y luego también enseñarles cómo entendemos también estratégicamente el empoderamiento para poder ejecutarlo, ¿no? Participación política, pues da gusto saber que después de tanto tiempo, ¿no? Mujeres representan un mayor porcentaje en un gabinete presidencial, 37%, ¿no? O sea, si nos regresamos a la historia, este era un número muy bajo, vamos caminando. La de salida, y sobre todo en un escenario como en el Poder Judicial, dice, en el Poder Judicial de las entidades federativas, las mujeres representan igual ya un mayor porcentaje. Se estima, este es un informe de ONU Mujeres, 31%, ¿ok? Y ahí con los consejos de la judicatura también ha aumentado el porcentaje, cosa que ya, digamos, aún con contingencia vamos avanzando, ¿no? Y bueno, se ha aumentado en las posiciones de liderazgo sociopolítico, podríamos decir, y también en el tema de los derechos, en tema de derechos económicos, aquí ya hay un punto importante, ¿no? Sobre el tiempo que hablábamos, en la primera flecha lila o morada, dice, las mujeres aportan más del 75% del tiempo, ¿no? Que los hogares destinan a realizar trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Tenemos una inversión alta, sumamente importante en nuestro espacio, vamos a decir, seguro, que es casa, ¿no? Que para muchas mujeres no es espacio seguro y que precisamente, dice acá, esta inversión del tiempo representa este asterisco, ¿no? Fundamental sobre el significado del valor del tiempo de las mujeres. Y bueno, dato ahora de liderazgo también económico, ahí podemos ver, fortaleciendo lo que se ha visto anteriormente, es que los consejos ejecutivos que cotizan en la bolsa, ¿no? Están compuestos 7.5% de mujeres y el resto por hombres. Ahí es avasallante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos modelos de empoderamiento también tienen que ver
con un modelo socioeconómico, no solamente de liderazgo social, ¿no? Y específicamente vamos a ver que en cuanto a UNESCO, uno de los, además, objetivos de desarrollo sustentable es precisamente lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Entonces, me parece que la inclusión, ¿no?, en todas nuestras estrategias de eliminación de brechas tienen que estar. Esto tiene que ver con un ejemplo de política pública, cómo se señala un objetivo de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible donde dice, sí, igualdad de géneros y empoderar a mujeres y a niñas, ¿no? Y entonces, precisamente la directora general de la UNESCO ha hecho referencia a esto y va a quedar muy claro con el ejemplo siguiente. Y dice, el papel de las mujeres en la gestión de la biodiversidad y en procesos de toma de decisiones no está plenamente reconocido. Hay que apoyarlo y contribuir, dice, cómo ubicar este posicionamiento como agentes de cambio, ¿no? Es esencial y prioridad mundial, dice, para UNESCO, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, ¿no?, y la Cultura. Y en ese sentido, vamos a ver una primera práctica, ¿no?, que en este caso es una iniciativa además que apoya a otra mujer, artista, ¿no?, y que bueno, que es claramente ubicada, Angelina Jolie, que es una iniciativa que se realiza precisamente auspiciado por la UNESCO y esta mujer, donde se llama Mujeres por las Abejas, que es generando colectivos, ¿no?, del cuidado de la biodiversidad, ¿no? Entonces, de hecho, se habla dentro de las bases de esto, es que precisamente las mujeres estamos muy conectadas con la biodiversidad, ¿no? Al final yo lo veo hasta como una metáfora, ¿no? Mujeres por las abejas. Las abejas viven en un panal, ¿no? Es una cadenita, ¿no?, de ayuda mutua para el trabajo, ¿no? Donde hay una abeja reina, ¿no? Y entonces, ¿no?, ahí esa parte, ¿no?, metafóricamente ha servido para construir un programa que precisamente lo que hace es dar financiamiento a las mujeres y crear sus propias, vamos a decir, empresas sociales. Por el otro lado, este ejemplo, y nos cambiamos de territorio, en Afganistán, ha sido una campaña muy poderosa, ¿no? Porque, bueno, en Afganistán sabemos como referente cultural que, bueno, es un régimen fundamentalista donde específicamente, pues, las mujeres no tienen muchos accesos a servicios y donde precisamente Lali Osmani, que es una mujer, ¿no?, ahí que ha liderado este movimiento, empezó una campaña que se llama ¿Dónde está mi nombre? ¿Por qué dónde está mi nombre? ¿No? Verán la fotografía donde ellas muestran una identificación donde ordinariamente tu nombre no aparecería, ¿ok? Entonces, a través de redes sociales, Lali empezó a hacer todo un movimiento para poder reproducir entre mujeres la posibilidad de que se dirigieran a ti con tu propio nombre. Esta iniciativa a nivel internacional cobró muchísima fuerza y evidenció algo que posiblemente en el mundo muchos ignorábamos, que era cómo en tu credencial, lo que sería para nosotros credencial de lector, una identificación, no había el nombre de la mujer. Inclusive en la vida cotidiana a las mujeres no las hablaban por su nombre, sino a veces por el referente del esposo, ¿no?, el apellido del esposo. Tan fuerte fue, ¿no?, que esta campaña cobró tanta importancia a nivel internacional que un acto chiquito como fue ella, ¿no?, esta mujer que dijo, ¿dónde está mi nombre?, hizo que se reprodujera, ¿no?, a través de campañas digitales muy cuidadas y lograron que ya hoy por hoy en Afganistán las mujeres en su credencial, vamos a decir su identificación, aparezca el nombre. Y es como muy fuerte ver como estas diferencias culturales, porque sin duda, si nosotros nos movemos de cultura a cultura, tenemos pues también grandes diferencias en nuestra causa y en nuestra lucha, ¿no? Y entonces ya se ha logrado que aparezca precisamente, esto de hecho ha sido motivo de que
coerción en algunas mujeres, pero ha sido tan fuerte el movimiento internacional que han logrado poder, vamos a decir, reivindicar, ni siquiera es una cuestión de, pero sí es un cambio social, reivindicar un derecho humano que está en la Carta, ¿no?, de los derechos civiles y políticos de cualquier, ¿no?, ciudadano del mundo. Y otro ejemplo de empoderamiento que me parece, hablando de las niñas, ¿no?, según la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, debería ser, es justamente que son cualquier menor de 18 años. Entonces, esta es en Kenia, es una organización de estudiantes, ¿ok?, que se llama WOSWA, y significa, bueno, son estudiantes, mujeres que realizan, es una asociación de mentorías. ¿Qué es esta asociación de mentorías? Buscan a mujeres, ¿no?, que representen un liderazgo en diferentes partes del mundo y que las acompañe precisamente a poder desarrollarse mejor. Y esto tiene que ver con su educación, a guiarlas, a orientarlas y sobre todo a promover los derechos de las mujeres. Entre ellas, todo el tema de salud reproductiva, que en zonas a veces de la parte central de África también, pues son todo un tema, ¿no? Esta práctica está liderada, ¿no?, por chicas jóvenes, ¿no?, que nos permite ver que finalmente no es una cuestión solo de edad, ¿no?, sino también como del ímpetu de fortalecer capacidades. Y si transitamos en estas, evidentemente vamos a encontrarnos, ¿no?, con tres prácticas que pues movilizaron diferentes derechos, ¿no? Unas derechos de asociación, como las mujeres por las abejas, ¿no? Para dignificar un trabajo, para dignificar biodiversidad en su contexto. Otra que tiene que ver con un derecho suprimido completamente, pero que a través de hecho de la suma precisamente de el respaldo, ¿no?, y liderazgo también de otras mujeres y hombres, hay que decirlo, esta campaña en Afganistán fue respaldada también por hombres. Ahí se logró la reivindicación de tu derecho. Y otro que tiene que ver con la promoción. Y este modelo de mentorías, ¿no?, de mujeres a otras mujeres, resulta también ser como un modelo efectivo para hacer, vamos a decir, psicoeducación en las niñas y las jóvenes para que puedan visualizarse con capacidades infinitas, ¿no? Bueno, estos tres modelitos, ¿no?, que son además en diferentes partes, se dan en un microcontexto y un mesocontexto. Y ahí voy a presentar dos elementos que me parece importante para reflexionar sobre este empoderamiento, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde nace, no? No nace solo de una idea, sino de querer agruparse con otras compañeras, sino nace de elementos sustanciales, ¿no? Y estas autoras en 2019 hacen como un estudio muy interesante, ¿no?, que además señalan que este punto del acompañamiento es muy importante, ¿no? Y habla desde la importancia de hacer estos diagnósticos en nuestras regiones, es decir, qué es lo que necesitan las mujeres en este micro, qué es lo que necesitan las niñas en este micro, en la parte local, que de hecho, hablando de globalización, es como una filosofía ir de lo local, ¿no?, a lo internacional y de lo mundial a lo regional, ¿no? O sea, este ida y vuelta significa que las pequeñas prácticas son las grandes prácticas exitosas. ¿Qué es importante? Hacer como esta, a partir de este diagnóstico, esa planificación, ¿no? Es decir, ¿qué talentos hay ahí? Como el de las mujeres por las abejas. Ahí hay un escenario, ahí hay como dotado de una serie de recursos naturales, ¿no? Identificar esas buenas prácticas y sobre todo, ¿no?, me gustaría que centráramos en lo importante de lo que es el acompañamiento, ¿no? O sea, que las transformaciones se dan con un muy buen acompañamiento, una estrategia para empoderar a las mujeres en cosas que quieren hacer es el acompañamiento estratégico de cómo comenzar, cuáles son los pasos y después
cómo soltar para que sea esto autosuficiente, ¿no? Y sobre todo por eso es un acompañamiento, porque se busca esa autosuficiencia. Quiero decirles que estas chicas de Kenia, muy talentosas, por cierto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a algunas de ellas. Ellas se gestionaron su propia página de internet. Ellas identificaron a otras mujeres. Una de ellas es una colega, de hecho, noruega, que es una escritora que trabaja precisamente en empoderamiento femenino y en las mentorías, de cómo hacer mentorías, que son estos modelos, ¿no? Como concejales de orientación, guía, y se gestionaron absolutamente todo. Y en este modelo de empoderamiento femenino que han construido, en su página de internet, tienen que se pueden inscribir niñas desde primaria, ¿no? Que ellas finalmente también, ¿no? Siendo de universidad, pueden guiar, ¿no? Y modelar desde estos espacios de acompañamiento, pues a otras niñas para motivar sus liderazgos. Y luego encontramos también una muy buena práctica, esto es en el Perú, ¿no? Que es empoderar para incluir, que son como las dimensiones en las que tendríamos que trabajar del empoderamiento, ¿no? Algunas, esta importante, ¿no? Autonomía en la toma de decisiones, ¿no? Autonomía económica o trabajo remunerado. En un estudio que hicimos hace muchos años en la universidad sobre aquellos factores que influían para que las mujeres como que no pudieran cortar estos ciclos, ¿no? De amarre de la violencia en casa, estaba con el factor económico. Es decir, si yo no puedo ser autosuficiente económicamente, difícilmente me salga de esos ciclos o rompa, porque eso privilegia. Y la otra tenía que ver con no dejar a los hijos y las hijas sin una figura paterna, que muchas veces, ojo, era una figura ausente o era una figura tóxica. Sin embargo, en estas ideas, ¿no? De la independencia versus independencia, eran temores, ¿no? Que enfrentaban muchas mujeres. Por eso el tema de la autonomía en el fortalecimiento de capacidades para empoderar es fundamental. Es decir, ¿cómo se logra la autonomía de una mujer? Puede ser desde el trabajo en casa, puede ser, ¿no? Desde agruparse con otras mujeres, pero resulta fundamental para el empoderamiento. El tema de la educación, ¿no? De hecho, UNESCO ha sido como muy en estas buenas prácticas que otorga, ¿no? Para apoyar y trascender precisamente organizaciones de mujeres, la educación es fundamental. Y no tiene que ver, ojo, también solo con la educación formal de ir a la universidad, tiene que ver con educarse en competencias, ¿sí? Que esto es bien importante porque hay competencias que pueden resultar altamente certificadas, validadas y que precisamente le dan opciones de trabajo. Y esta es una tendencia ya mundial, ¿no? Puede ser estar hablando de educación a nivel de universidad, pero también en el tema de la educación a nivel de competencias, ¿no? La parte de participación comunitaria, que una mujer participe, no que esté aislada, ¿sí? O sea, una mujer que su voz, ¿no? Esté representada, que tenga afiliación, ¿no? Que tenga un sentido social, ¿no? Donde su vida aporta a otros, es muy importante también para el tema del empoderamiento. Si eso no está, difícilmente, ¿no? Entonces es una de las áreas también que parecen ser muy sensibles, ¿no? Muy sensibles a la parte que vamos a decir, a lo contrario, ¿no? A la ausencia de empoderamiento, al desempoderamiento. Tener autoestima y la salud emocional. Y estos fueron comunes, ¿ok? Solamente que aquí encontraron algo interesante que en la parte, ¿no? Naranja, ¿no? Se hacía referencia al área urbana, ¿no? Que los grupos de las mujeres con las que fue hecho este estudio, esta investigación, esta metodología, se encontró como que reforzaban particularmente esto en esta población. Pero estas son cruciales, ¿no? Y son, vamos a decir, los aspectos a trabajar para lograr ese empoderamiento. Y
Del otro lado, lo que tendríamos que como que cuidar es ese desempoderamiento, ¿no? Yo creo que en contextos de violencia lo que vemos, ¿no? En un primer contacto es eso, ese desempoderamiento si hablamos desde esta perspectiva social, que es esa ausencia de sentir y hacer, ¿no? Entonces, de que podía, ¿no? De que podría, de que yo puedo. Entonces, dos elementos importantes en estos hallazgos, ¿no? Porque desarrollaron indicadores interesantísimos de cómo poder medir y cómo saber que esto sería un área importante a fortalecer. Entonces vamos de nuevo con las flechitas lila, ¿no? En relaciones sociales, y van a ver en el cuadro de arriba dice autonomía en las relaciones, ¿no? O sea, y aquí decía, este criterio de privación, dice, no toma parte de las decisiones sobre visitas a familiares, amigos y parientes. Y abajo dice, amenazas a la libertad de afiliación. Su compañero, pareja, dice, no, dice, se pone celoso si ella habla con otro hombre, ¿no? O le impide ver a su contexto social, que son amigas, ¿no? Personas, contactos de su familia. Este es un ejemplo de cómo entonces una mujer, no pudiéramos ver que no está afectada su empoderamiento, ¿no? Esa privación de, ¿no? De las posibilidades de vida cotidiana que tienen que ver hasta el contacto con y la limitación a algo que se llama capacidad decitoria, capacidad de decidir. Eso es lo fundamental en el empoderamiento. Y finalmente ahí en bienestar psicológico hablaba de una autopercepción de fracaso general. Entonces, sí, esa autopercepción, ¿no? De fracaso general, lo asociamos un poquito ahí con los indicadores que vimos de la INEGI, ¿no? Mientras más contento estoy con mi vida, es que siento que puedo, que avanzo, que tomo decisiones en la medida en que encontremos esto en las mujeres, esa autopercepción, ¿no? General de fracaso, es que pues lo que estaría ahí primando es ese desempoderamiento, ¿no? Y en esa dualidad me ha parecido importante. Vamos a darle mérito también, ¿no? A nuestra región, ¿sí? Hablamos de región, que en el premio Goldman, precisamente en estos temas de biodiversidad, vamos a encontrar, de hecho, muy buenas prácticas de mujeres con biodiversidad, con relaciones sociales, con temas de trabajo, ¿no? Ahí es donde el empoderamiento se toma más visible, se torna mucho más visible. Y es este premio que le dieron, ¿no? A esta compañera, ¿no? Lady Pech, precisamente porque ella ha protegido, vamos a decir, y ha estado en temas de derecha, de defensa del ambiente, ¿no? Ha estado hoy un colega de los derechos humanos de un movimiento importante apoyando esto y que pues precisamente dio el salto, ¿no? A una de las 5 personas a nivel internacional con un premio, ¿no? Que es como vamos a decir con sus debidas diferencias, pero cuando como vemos un premio Nobel, ¿no? Pero en medio ambiente, ¿no? Y ella ha tenido esta vinculación y nos habla efectivamente de un modelo de una mujer empoderada en su región, haciendo prácticas pequeñas, pero efectivamente, ¿no? Muy sensibles que han logrado cambios tan importantes que la han volteado a ver a nivel mundial. Por lo tanto, en la cotidianidad de la vida se puede ver el empoderamiento. Y bueno, existe cantidad de leyes, ¿no? Para un sistema, ¿no? Que permite proteger cualquier derecho. Tenemos estos elementos que nos permiten ver que el empoderamiento no es solamente una palabra, es algo estratégico, el cómo construirlo y el cómo también visibilizar que es importante, es lo que me parece que es el reto, ¿no? A través del empoderamiento lograr cambios sociales en aquellas cosas que queremos. Pueden ser en ámbitos diversos, como hemos visto, pero obviamente la suma de buenas prácticas hace la suma, ¿no? De un todo grande que creo que sí impactaría. Por eso, al final, ¿no? Al final podemos ver aquí, ¿no? Que aumentar ese liderazgo, esa participación,
Sí estoy orgullosa de decir que, bueno, desde la universidad, ¿no? Yo pertenezco a la Autónoma de Yucatán, hoy por hoy el Consejo Universitario, que es donde se toman las decisiones, ¿no? En esta promoción han habido mayor y predominancia de mujeres, ¿no? Que esto nos habla también de un cambio, ¿no? En nuestras universitarias, en nuestros universitarios, de participar, de animarse, ¿no? A representar a sus compañeros del estudiantado. Entonces, esos liderazgos y espacios de participación sin duda son importantes y doy como ejemplo pues este contexto, ¿no? Así como lo hay en otras universidades y se ha referido. Y es muy importante implicarnos, yo creo, esto ya es como que un caminito que nos lleva también a un espectro muy amplio, pero en procesos de paz y seguridad, ¿no? Y precisamente, pues bueno, han habido prácticas, buenas prácticas en relación a cómo las mujeres podemos ser grandes mediadoras, ¿no? De conflictos, ¿no? Y que eso sin duda, pues reconstruye, ¿no? Al final, como les decía también en la niñez, ¿no? Esta es una fotografía, ¿no? Quería así como hacer como en memoria un poco de una mujer nigeriana, ¿ok? Que ella, bueno, en un ámbito donde la pobreza definitivamente marca como su lucha, ¿no? Es una mujer que trabaja. Me parece una fotografía tan emblemática para decir que, bueno, en los espacios en los que estemos, y esto era parte, de hecho, de un programa que también mujeres universitarias estaban tratando de fomentar pues en Nigeria, ¿no? Que es precisamente abrir los espacios educativos, ¿no? Y lograr que mujeres también como ella participaran, ahora sí, dentro del espectro que emana en las universidades. Y bueno, finalmente yo creo que los secretos no ayudan. Yo creo que en temas de violencia sí quisiera decir bueno, el tema de los secretismos en nuestra sociedad, esto ha evolucionado mucho y que dar voz, ¿no? A las víctimas, a las mujeres, a los grupos que no han tenido la oportunidad de reivindicar sus derechos son de los más importantes. Específicamente sí creo que niñas, ¿no? El tema del secreto, el tema de las violencias ha dañado mucho. Por lo tanto, sí les tenemos que enseñar a las niñas que aunque ellas piensen, ¿no? Que eso que les está pasando puede ser algo chiquito o puede ser algo que le inquiete en el corazón, es importante que sepan que las otras mujeres estamos ahí, ¿no? Para escucharlas, ¿no? Y para creer un dicho que pues ha costado mucho. Entonces el secretismo, ojo, somos una cultura complaciente y entonces el ser una cultura complaciente marca no incomodar con lo que digo a veces. Obviamente en las niñas esto ha sido como una marca muy importante. Así que el saber que pueden comunicarse es parte del empoderamiento, que las niñas sepan que si algo me pasó, que si alguien me tocó, ¿no? Es parte de un empoderamiento. Y eso sí lo tenemos que romper porque definitivamente por hoy en el mundo, no solo aquí, en el mundo sí es algo que está enclochado y que todavía ha dado mucho trabajo que su vocecita sea mínimamente alzada. Lo hacen cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando esto ya pasó. Y bueno, cierro, creo que mi tiempo ya ha sido, es que las recomendaciones que se han dado a nivel mundial es precisamente que pues la experiencia de la contingencia es diferente para hombres y mujeres, ¿no? Hay que priorizar participación de las mujeres en sus roles, en las comunidades y que una vía para esto es psicoeducarnos, ¿no? Ir construyendo porque pues tenemos derecho humano a la paz y eso significa a que estemos en condiciones las más favorables posibles también y que pues vivir así, con un mundo donde la amenaza constante no sea la violencia para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno,
pues qué importancia y siempre ha sido la educación. Leía yo en unas diferentes notas que sacan en internet de diferentes países, como acaba de mencionar la doctora Faride. Y en el pleno siglo XXI, a las mujeres nos toca educar a las nuevas generaciones, pero ya en diferentes ámbitos, como muy bien acaba de mencionar la doctora Faride. Yo pregunto, ¿qué tanto se practica el empoderamiento desde la infancia? Para mí es algo muy importante que la niñez, como acaban de mencionar ustedes, tanto la maestra Katia como la doctora, nos hablan de la niñez, nos hablan de la adolescencia, nos hablan de la familia, nos hablan que la mujer tiene que trabajar 4 horas más, yo diría que se duplica, pero bueno, ¿sí? Entonces, a mí la importancia de ver cómo es este modelo de que una niña, ¿verdad? Desde su niñez empieza a desarrollar su personalidad, empieza a crecer en ella, empieza a convertirse en lo que desea. Y eso muy bien el ejemplo que pusieron. La niña agarra un botiquín y lo primero que piensa, va a ser enfermera. ¿Y qué tal si quiere ser ella una gran ginecóloga, una especialista? Dejémosla que siga con ese pensamiento, pero si ya le dimos el trancazo desde el principio. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, nos los ponen de ejemplo. Yo quería hacer esto, pero mi mamá quería que yo estudie esto. Yo quería estudiar esto, pero mi papá es tradición familiar que yo siga la línea. Yo creo que hay que dejarlos crecer. Hay que ver en qué es, muy bien dicen ustedes dos. El empoderamiento es la decisión personal de la niña, del adolescente y ahora de la mujer. Tener una carrera universitaria, politécnica, cualquier línea, la mujer está preparada. Hace unos días nombraron a la primera mujer mexicana en la Corte Penal Internacional, la doctora Flores. Qué privilegio, qué orgullo, después de cuántos siglos. Entonces, sí es importante todo lo que nosotros estamos haciendo a través de los derechos humanos y de la unidad de igualdad de género, trayendo personalidades como ustedes que tienen la experiencia de su trabajo, que son líderes y que desean dejar un legado para los que les están viendo, les están escuchando. Si hay algo por lo que la mujer trabaja y quiere ser líder, es dejar un camino, como dice la maestra Marta, las brechas hay que quitarlas, hay que abrir los caminos. Podemos hacerlo, debemos hacerlo. Tenemos las mismas oportunidades, los niños y las niñas. Ayudémoslo. ¿Por qué? Porque es importante lo que acaba de decir la doctora Farid. El secretismo. Por ese secretismo estamos perdiendo la niñez de los niños, de los jóvenes.
hace unas horas en las noticias, una niña de 7 años secuestrada, atacada y muerta. No es posible. No debe haber secretismo. Y eso que ustedes acaban de decir es la importancia de denunciar. No solamente es empoderarnos y ser unos líderes, sino llevar también la justicia a estos jóvenes, a estos compañeros, en donde la maestra Marta trabaja en un nivel profesional internacional. Tenemos a la maestra Candy, que está viéndonos, que está en el sindicato y que labora fuertemente. Tenemos muchas personas más. Y yo sé que la idea siempre es buscar esa igualdad, buscar ese respeto. Y creo, para eso hemos invitado a nuestro muy respetable doctor Jorge Rivero. Le doy la palabra, distinguido compañero. Pues muchas gracias por la deferencia. Yo aquí vengo, ahora sí que de metiche como siempre, realmente poco queda por decir luego de las brillantes exposiciones tanto de la maestra Katia como de la doctora Faride y también la presencia y las palabras que usted ha dicho, señora magistrada. Pues bueno, yo seré muy breve. Quisiera yo simplemente acotar lo que es el tema en el contexto de los derechos humanos. Ambas panelistas han coincidido en que se trata de un problema de derechos humanos. Como tales, lo que es el derecho a la igualdad, pues es un derecho universal. Si bien somos personas y somos iguales, hombres y mujeres, no somos idénticos. Y en la medida de esa llamémosle, clonación, ¿no? Porque no somos seres clonados, es necesaria la existencia de acciones afirmativas, como ambas ponentes han referido. Tales acciones afirmativas por parte del Estado quizás no sean muy una zona de confort para muchos o muchas, sin embargo son necesarias a fin de reivindicar los derechos de la mujer. ¿Qué significa reivindicar? Volver a poner en el sitio donde siempre ha estado el propietario o propietaria de algo, ¿no? Recordemos que es una acción de índole civil, creada desde la época del derecho romano y que actualmente tiene vigencia en todos los códigos civiles de los países civilizados. Y esa palabra de reivindicación, ¿qué significa? Que estos derechos siempre han sido de la mujer. Lo que sucede es que no han sido reconocidos por el grupo hegemónico en el poder que hemos sido, pues, el género humano, el género más que nada masculino. Y me permitiré nada más recordar un simple espacio en el pasado. Recordarán que el hito histórico en este constitucionalismo de los derechos humanos se da en 1789, con la declaración nada más ni nada menos que de los derechos del hombre y del ciudadano. Y justamente eran derechos del hombre y del ciudadano, porque no se les reconoció a las mujeres ni un ápice de derechos. Tan es así que 2 años después, en 1791, la famosísima y por todos conocida Olympe de Gauges tuvo que publicar y promulgar la propia Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Y qué le costó? Le costó la vida, puesto que Robespierre la mandó a la guillotina y le cortó la cabeza por pensar que era una sublevación. Al respecto, ¿qué decían los franceses para negarle a las mujeres el reconocimiento de sus derechos? Entre ellos, las libertades políticas, las libertades de expresión y los derechos humanos de primera generación que actualmente conocemos. Porque decían que eran seres, las mujeres, altamente manipulables y que como se quería un Estado laico, las mujeres, si se les otorgaba el derecho a participar en las asambleas legislativas o a gobernar o a elegir, a votar,
pues serían manipulables por el clero. Y con base en esa falsa concepción de las cosas, no es sino que hasta bien entrado el siglo XX, 1950, pues México en esa década, pues reconoció el derecho al voto a la mujer. Y de esta manera una ciudadanización que en principio pues fue muy positiva y que no ha sido acabada y que es necesaria realmente con las cuotas partidistas y otro tipo de acciones. De tal manera que haciendo un recorrido también por diversos países como República Democrática del Congo, como la India, como Afganistán, China, Chechenia, Somalia, entre otros países, nos presentan focos rojos el día de hoy en plena era de la globalización, donde la agresión sexual en República del Congo contra las mujeres se utiliza como una metodología, como una táctica de guerra. Como en la India, a pesar que desde el siglo XVII está prohibida la quema de las viudas, el sati, el día de hoy siguen existiendo en pleno siglo XXI en algunas regiones de la India la misma práctica en donde la mujer es quemada junto con el esposo que acaba de fallecer, o al menos es confinada a una especie de casas de viudas donde se le niega todo el derecho a desarrollarse como persona. En Afganistán, con la falta de identidad hacia las mujeres y también con la supeditación total de la mujer hacia la figura del hombre, que el hombre que se va a pelear a la guerra y que han sufrido muchas guerras intestinas, por allá invasiones de otros países, resulta ser que le conviene más a las niñas disfrazarse de varones para poder tener una mejor calidad de vida y poder trabajar. Por ejemplo, en Chechenia, lo que sucede el día de hoy, la existencia de campos de concentración contra mujeres gay, ¿no? En donde no está negado por el propio Estado lo que viene siendo la existencia, ¿no? de otro tipo de personas que no sean heterosexuales. También tenemos el día de hoy en Somalia la aún persistente práctica como ritual religioso, cultural, la ablación, ¿no? la mutilación genital femenina. Y bueno, México pues también con todos los problemas pues ya consabidos, en donde se pretende, y lo voy a decir sin citar nombres, descalificar el movimiento feminista. Tengamos cuidado con los Robespierre actuales. El movimiento feminista está vivo y es necesario en todo el mundo, más aún en un país como el nuestro. Necesitamos democracia, necesitamos lucha y sobre todo criticismo. En una democracia no hay que dar nada por sentado, y menos aún en una democracia tan débil como puede ser la mexicana. Es cuanto, magistrada. Muchas gracias. La importancia de tener un compañero que conoce bastante, escritor, además académico, conferencista, o sea, eso es una gran importancia. Tener estas 4 personalidades en este foro que me han estado mandando de diferentes partes de la República y del extranjero, muchas felicitaciones y que sigamos adelante, que estos temas sigan adelante. Claro que van a seguir adelante. Mientras esté la maestra Katia dispuesta, la doctora Faride, va a estar adelante esto. Y mientras el doctor esté trabajando aquí, lo vamos a tener siempre, porque es un hombre que nunca me ha dicho no, al contrario, me ayuda a pesar de sus grandes actividades, me ayuda a formar programas, me ayuda a Faride a formar programas. Tengo un equipo muy valioso aquí en el tribunal también, en mi ponencia. Todos estamos colaborando. ¿Para qué? Para que la familia, para que la mujer, para que el hombre, para que los grupos vulnerables, la inclusión, para que todos tipos de instituciones se den cuenta que hay que seguir trabajando, pero trabajando con liderazgo,
Si yo tengo un trabajo en la Procuraduría, en Prodemefa, o sea, en las instituciones donde me toca estar yo como mujer, ¿qué voy a hacer? Demostrar, como dice muy bien Katia, demostrar ese liderazgo que tengo, esa experiencia que tengo, ese deseo de servir y que tener un mejor salario. Claro, a todos nos interesa tener un mejor salario, pero tú como mujer debes abrir brecha para otras mujeres. Gracias, maestra Katia. Te deseo que continúen tus éxitos. Y aquí tienes las puertas abiertas. Doctora Faride, muchísimas gracias como siempre. Aumentar liderazgos, participación de mujeres. Has hablado muy bien del Consejo Universitario.